Este programa llega a ustedes gracias a Abogado de oficio. Su personalidad imprime formalidad y reserva. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado. Se ha convertido en una de las principales voces del sector empresarial. César, qué alegría tenerte en De Cerca en este domingo, esta noche, y precisamente para conocerte más de cerca. ¿Quién es César Roberto? ¿El hijo, el padre, el esposo? Karina, yo había visto el programa desde la distancia y lo más lejos que tenía era que me ibas a invitar, así que muchísimas gracias por considerar que podemos tener una conversación que valga la pena. Yo soy una persona normal, común y corriente, que cree, tiene sueños, tiene metas, trabaja todos los días, ama y adora a su familia, quiere a sus amigos, una persona normal, de carne y hueso, común. César, cuando veía tu perfil para esta entrevista y cuando preparaba las palabras que iban a introducir esta conversación, dije, pero es una de las principales voces del sector empresarial. ¿Cómo César conjuga sus roles de su vida personal con sus roles tan relevantes de su vida profesional? Yo me involucré en la vida pública muy joven. Si bien estudié Derecho, tuve mucha participación, tuve en el gobierno varios años, luego ya hice una pausa hace casi 7 años y asumí este rol de vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y esa agenda que siempre está cargada, siempre hay temas, y yo creo que es lo que más divertido lo hace, conlleva precisamente organizarse y tener esos equilibrios. Y si uno no puede mantener los equilibrios entre la vida personal y la vida pública, pues al final del día no tiene sentido las cosas que uno hace. Bueno, tal como nos mencionabas, tienes experiencia en el sector público y ahora también en el sector privado desde hace muchos años. ¿Cuál prefieres? ¿La vida desde el Estado o la vida desde el sector empresarial? A mí me ha encantado haber tenido la experiencia de vivir ambas cosas, porque yo creo que muchas veces hay una incomprensión en ambos lados de la cancha. Yo creo que a veces desde la parte pública se entiende de que siempre se tiene la razón y que si hay algún tipo de involucramiento por parte del sector privado amenaza ese rol que está llamado a jugar el gobierno, y eso es un error. Pero por otra parte creo que también desde el sector privado hay veces que no entendemos la dinámica del sector público, no entendemos los sacrificios que hacen los servidores públicos, no entendemos que es un equipo, un engranaje, que no todo lo resuelve el presidente de la República ni el ministro, que muchas veces involucrarse con todo el equipo que tiene que ver con un tema es fundamental. Entonces aquí quizás el principal reto ha sido construir puentes entre lo público y lo privado, y créeme que lo he disfrutado muchísimo. Si nos trasladamos hace algunos cuantos añitos, no sé cuántos exactamente, y tuvieras que elegir una carrera, ¿elegirías Derecho otra vez para ejercer las funciones que hoy en día ejerces? Yo te confieso que el Derecho no era mi primera opción. Yo quería ser economista. Entonces, desde el colegio a mí me gustaba la política y yo siempre entendía que el Derecho y conocer más a profundidad las leyes era un canal idóneo para poder tener un buen ejercicio de la parte política. Ahora bien, el Derecho es inmenso. Por ejemplo, mi fuerte nunca ha sido litigar. Siempre he estado en la parte del derecho corporativo, el derecho societario, el derecho regulatorio. He impartido docencias de derecho de legislación económica. Entonces, en el camino lo que he hecho es combinar ese interés por la parte económica precisamente con una base de derecho y ha funcionado bastante bien. El camino de César Dargán parece que siempre ha sido en ascenso. ¿Es esto así? No, ¿O han habido grandes retos? Para nada. De hecho, quien diga que solo va en un camino de ascenso creo que tiene que revisarse. Hay muchas veces en las que uno se cae y uno tropieza. Pero tener la capacidad de hacer una pausa, de respirar hondo, de ver lo que queda por delante, es lo que principalmente motiva para poder seguir. Y desde arriba las cosas siempre se ven bonitas, pero ver el camino recorrido no es fácil. Entonces yo creo que los sacrificios que uno hace, los errores que uno comete, son parte de construir esa trayectoria y esa historia que da realmente satisfacción.
¿Cómo valora tu familia tu exposición, tu ejercicio profesional? Tú tienes mucha participación en los medios de comunicación precisamente por el sector al que representas. ¿Cómo ven tus hijos esto? A mis hijos no les gusta mucho la exposición pública. De hecho, si ven este programa, se van a dar cuenta. Pero mi familia, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis tíos, han sido un apoyo fundamental. Y en todo lo que he incursionado, he tenido el acompañamiento y el soporte de mi familia. Yo creo que algo que lo hace mucho más fácil es que nunca en ninguno de esos roles me ha tocado asumir posiciones que no vayan acorde con mis creencias y mis principios. Y eso, al final del día, si tú lo que haces es defender y promulgar y propiciar espacios donde se conozcan las cosas en las que tú crees, eso te da una comodidad y te permite seguir avanzando. Y ahí siempre he tenido el apoyo de mi familia. Como padre, ¿cuál es ese legado que le quieres dejar a tus hijos? Yo quisiera que mis hijos amen su país tanto o más de lo que yo hago, que sientan un vínculo real con cómo pasan aquí las cosas. Yo siento que las generaciones que vienen creciendo muchas veces ya ven como una opción real irse fuera, Sí. en una primera etapa estudiar, pero ya luego se quedan trabajando. Y yo quisiera que entiendan que este es el mejor país del mundo, que aquí tenemos todas las oportunidades y que sigan trabajando desde el espacio que ellos consideren para construir un mejor país. ¿Y qué has aprendido tú de tus hijos? Mis hijos son una universidad y todos los días aprendo cosas nuevas de ellos. Yo de ellos aprendí el valor de la resiliencia cuando asumieron la pandemia en las condiciones que le tocó asumirla. Porque nosotros de verdad que fue incómodo a los que éramos un poco más adultos. Claro. Pero en el caso de ellos, mi hijo tenía 13 años en ese momento, cumplía los 13 años. Y en esa etapa preadolescencia, adolescencia, en esa transición, él mismo me dijo un día, papi, todo eso que tú me estás comentando de cuando yo era más joven, Sí. es muy bonito, pero yo tengo 6 meses, tengo 8 meses trancado en mi casa sin ver a mis amigos. Y eso no se constituyó en un obstáculo que no les permitiera luego retomar su cotidianidad. Pero muchas veces mis hijos me enseñan precisamente a ser resiliente, me enseñan a ver detalles donde yo no los veo, me enseñan de que el mundo va a diferentes velocidades y quizás lo que para mí es prioritario, es urgente, no es lo que es para ellos. Entonces en ese diálogo yo disfruto muchísimo llevarlo al colegio por la mañana, porque quizás es el momento en el cual las conversaciones fluyen con mayor facilidad y son una fuente constante no solo de inspiración, pero también de aprendizaje. Desde tu participación en el CONEP, ¿cuál legado quisieras dejar a la República Dominicana y al sector empresarial principalmente? Yo siempre he estado convencido de que el motor de desarrollo en los países es precisamente el sector privado. Existe a veces una concepción errónea de que el sector privado o el empresario es ese señor del saco y la corbata en un banco o el que tiene una gran industria. Y Karina, aquí en este país el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores y el 95% tiene menos de 50 trabajadores. Entonces, quien tiene una farmacia, quien tiene un colmado, quien tiene una barbería, quien ejerce como abogado, también son empresarios y son los que movilizan el desarrollo de un país. Entonces yo quisiera ver un CONEP con una influencia responsable sobre la base de los temas que fundamentan su existencia, un CONEP que pueda mantener vínculos de cordialidad con el gobierno, pero con el suficiente respeto para diferenciarse cuando tengan que hacerlo y que eso no se constituya en una tragedia. Tenemos el ejemplo de muchos otros países en nuestra región en los cuales esa fragmentación en el tejido social y los políticos por un lado, los empresarios por otro, la sociedad civil, cuando no hay una sincronía, al menos en unos objetivos de interés común, entonces hemos visto qué ha pasado. Y ese ejemplo reciente de muchos países de nuestro vecindario debe ser también un llamado de alerta de qué no hacer. César, nos toca hacer una pausa, pero en breve regresamos para continuar la conversación de cerca. Evolucionamos para ti y juntos seguimos sentando precedentes en la televisión informativa dominicana. Telenoticias Emisión Estelar con Roberto Cavada. Moderno,
Confiable, seguro, el principal referente de noticias en el país. De lo exclusivo a lo extraordinario. Telenoticias Emisión Estelar. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Telesistema, un canal de emociones. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más, por Top Latina. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. César, continuamos la conversación y me preguntaba cómo es sentarse en la mesa de negociación desde el CONEP, con tantas asociaciones, tantos intereses de por medio. ¿Cómo es posible lograr ser hilo conductor entre todos estos intereses? Hay diferentes enfoques. El primero es a lo interno y muchas veces el ponernos de acuerdo adentro es hasta más difícil que la interacción con los que están afuera. El CONEP hoy en día son 64 asociaciones y 78 empresas. En total, representando más de 60.000 empresas de todos los sectores, todos los tamaños y todas las regiones del país. Entonces, cuando estamos en una mesa y tú tienes a los industriales, a la zona franca, al sector minero, a los comercios, a los bancos, a los seguros, en fin, cuando tú tienes un sinnúmero de intereses que a veces confluyen y también se distancian, no siempre es fácil ponernos de acuerdo. Ahí lo que hemos priorizado es al menos establecer puntos de interés común. ¿En qué estamos de acuerdo? Sí. Y tú y yo posiblemente no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero en algunas estamos. Y en esas que estamos vamos a lograr hacerlo. Eso es a lo interno. Lo segundo es a lo externo. El CONEP tiene que interactuar con el gobierno, pero también con la oposición y con los sindicatos con todos. Y con las organizaciones de la sociedad civil. Y hacerlo desde la humildad de entender de que no siempre se tiene la razón, de que siempre hay espacio para uno o mejorar o convencer, que es la actual tendencia, lo hace llevadero. Y en estos años nos ha tocado muchos momentos críticos de cómo lograr tender esos puentes y construir esos diálogos. ¿Cómo valoras la participación femenina dentro del sector privado? ¿Tú crees que las mujeres de verdad tienen estos espacios, están abiertos para ellas? ¿O quizás sea necesario continuar impulsándolos, aplicar ciertas reglas, por ejemplo, en el sector público, las cuotas? Yo soy un fiel creyente de que la lucha, el camino por lograr condiciones de equidad, de acceso a las oportunidades entre hombres y mujeres, todavía es un camino a recorrer. Y he sido vocal, frontal y público con este tema, porque si bien es cierto que cada vez hay más espacio femenino, todavía hay mucho por hacer. Sí. Si nosotros vemos en las universidades, ya la mayoría de la matrícula universitaria es femenina. Si nosotros vemos en las empresas, de abajo hacia arriba, cada vez más hay mujeres. Pero tenemos que seguir trabajando para que las mujeres puedan asumir posiciones de liderazgo públicas y privadas. Y ahí está la conformación de nuestro Congreso Nacional, ahí está la conformación del gabinete presidencial, ahí tenemos cómo están las empresas en la República Dominicana.
Y yo creo que no es por un tema del sexo fuerte, el sexo débil, ni mucho menos. Yo creo que tenemos las mismas condiciones, las mismas capacidades y en consecuencia debemos tener las mismas oportunidades para desarrollar ese talento. ¿En algún momento pudiera César Dargam aspirar a una posición en el Congreso, por ejemplo? Yo no descarto volver a la política en la cual estuve muchos años. Lo que siempre haré es asumir con el debido respeto cada una de las etapas que me corresponden. Por ejemplo, cuando yo estuve en el gobierno o cuando ejercí activamente la política, nunca lo mezclé con mi actividad privada. Claro. Y ahora que estoy desde el sector privado en un gremio de la trascendencia e importancia del CONEP, no solamente porque lo prohíben sus estatutos, sino por mi propia convicción, no mezclo el tema político con el CONEP. En algunos años, cuando quizás me encuentre en otra etapa de mi vida, pues definitivamente lo llevo en la sangre y me encanta poder servirle a mi país. Ahora hablamos mucho de lucha contra la corrupción, la importancia de la transparencia, el apego a las normas. La sociedad está más vigilante que hace unos años. ¿Cómo tú valoras este escenario desde lo público? ¿Tú crees que el sector público, el mismo gobierno, está respondiendo de la manera en que la sociedad lo está demandando? Hay dos aspectos. Uno es el normativo y evidentemente han habido reformas importantes que llevan un mayor nivel de cumplimiento y un ejercicio de la transparencia desde otra óptica. Ya no solamente por decisión nuestra como dominicanos, somos parte de un sinnúmero de acuerdos internacionales que establecen disposiciones con temas como el lavado de activos, el combate a la corrupción, que aunque aquí no lo hagamos, tú puedes estar seguro de que en algún lugar del mundo hay una persecución a ese hecho ilícito que se genera. Entonces tú tienes la parte normativa. La otra, que es quizás mucho más importante, es una cultura orientada precisamente hacia la transparencia y hacia la ética, tanto en lo público como en lo privado. Hay un nivel importante de avance. Yo creo que algo peor que la corrupción es la impunidad. Es decir, cuando se producen hechos delictivos y permanecen en el tiempo y no son sancionados, eso se convierte en una motivación precisamente para que otros lo sigan haciendo. Por eso las expectativas que están puestas ahora mismo en muchos casos de corrupción que se han presentado a la justicia definirán de una forma u otra cómo la población se identifique o valore el camino a seguir. 100%, César. Nos toca hacer una pausa nueva vez, pero regresamos en minutos. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más, por Top Latina. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos en De Cerca y César, me gustaría saber cómo sientes que está la República Dominicana. Yo creo que está muy bien.
Y mi exceso de optimismo se debe a que si tú echas un vistazo a qué está pasando en el vecindario, no hay ningún otro país que combine estabilidad política, desarrollo económico inclusivo y paz social. Nosotros aquí hemos tenido elecciones constantes desde el año de 1966 hasta la fecha. Aquí no han matado a un presidente, aquí no han derrocado a un gobierno. Hemos tenido un crecimiento económico muy por encima de la media de la región, siendo el líder durante los últimos años. Y la paz social que permite, lo que hablamos hace un momentito, de que diferentes actores puedan tener sus diferencias, pero poder por lo menos conversar, es algo que no hay ningún otro país. Tú tomas desde México hasta Chile, Centroamérica, el Caribe, y ningún otro país tiene lo que nosotros tenemos. Ahora bien, ese oasis hay que cuidarlo. Tenemos muchos retos por delante y definitivamente apoyarnos en esa fortaleza es una ventaja para poder seguir adelante. La situación de Haití sigue latente y es una preocupación para muchos de los dominicanos. ¿Entiendes que desde República Dominicana hay acciones concretas que se pueden hacer para mejorar un poco la situación en Haití? A mí me encanta, Karina, que has hecho referencia a la situación de Haití. Y yo te diría que es una situación, es una realidad. Hay quienes hablan del problema, pero en nuestro caso seguiremos compartiendo la isla, uno de los países más prósperos de nuestra región, que es la República Dominicana, con el país más pobre de la región y uno de los más pobres del mundo. Esas asimetrías siempre van a estar presentes. Ahora, eso es una situación con la que tenemos que lidiar y defender nuestra propia frontera, defender nuestros intereses, que es lo que ha venido ocurriendo, debe continuar. Sin embargo, cuando tú no tienes control en lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera, un Estado fallido bajo el control de bandas, esa amenaza constante a la desestabilización, pues constituye evidentemente un tema para preocuparnos. Ahora, César, una pregunta así entre tú y yo. O sea, saliéndome saliéndome un poco ya del contexto empresarial y todo eso. ¿Es verdad que en época electoral siempre la economía está buena? Bueno, ahí se mueve más dinero, la logística de los partidos políticos así lo hace. Y aunque lo decimos en tono quizás no tan formal, también eso tiene que ser un tema a revisarse a futuro. Lo que aquí cuesta una campaña electoral no tiene comparación tampoco en otros países de la región. Un avance fue cuando se estableció la ley actual, establecer umbrales, topes. Pero esos topes son altísimos. De hecho, en estos días se publicó de que la campaña del presidente de la República puede utilizar hasta del candidato a la presidencia, no solamente el presidente. Puede llegar a un tope de hasta sobre los 900 millones de pesos. Increíble. Y cuando tú vas bajando la escalera, desde el presidente hasta los vocales y regidores, es mucho el dinero que aquí se gasta. Entonces, ojalá de verdad eso sea de los temas que podamos asumir mayor control de dónde vienen los recursos, en qué se gastan, y ojalá que las campañas también sean menos costosas. César, si tuvieras que darle un consejo a alguien, ¿le dirías que empiece su carrera profesional en el sector público o en el sector privado? El sector público es una tremenda experiencia y el sector privado también da ciertas seguridades, da garantías. Yo creo que lo importante para quien está empezando su carrera es que combine su formación académica y la parte teórica con la experiencia práctica. En mi caso, yo he aprendido más sobre la marcha que lo que aprendí en las universidades. Yo cuando tuve la oportunidad de irme fuera a hacer mi maestría, aprendí más del mundo, de la vida, de las ideologías, que lo que me enseñaron en las clases. Entonces, combinar lo práctico con lo teórico y en adición, esa combinación también de lo público y lo privado, yo creo que es una ventaja competitiva en estos momentos. Actualmente, ¿el sector privado necesita profesionales más técnicos o podemos seguir formando en carreras más tradicionales? No, tenemos aquí una saturación de abogados, de administradores, de mercadólogos. Sin embargo, tenemos un déficit de programadores, de ingenieros, de agrónomos, de veterinarios, de posiciones más técnicas que puedan ser también acorde a las demandas que tiene nuestro mercado. Entonces, lograr esos equilibrios en el que la formación vaya orientada a las demandas del mercado y que el mercado pueda generar los puestos de trabajo para los profesionales y los técnicos que están saliendo con la formación, es el punto de equilibrio actual en el que estamos trabajando. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo es la República Dominicana que sueñas? Es un país de oportunidades en el cual temas como la seguridad no intranquiliza,
como el futuro que uno pueda ver desarrollándose desde la actividad que haga. Yo creo que la República Dominicana es del futuro ideal, es una versión 2.0 o 3.0 de lo que tenemos ahora, corrigiendo algunas fallas del sistema y pudiendo disfrutar de todas las ventajas que tiene nuestro país. César, gracias por habernos permitido conocerte de cerca. Muchísimas gracias a ti y te felicito por este extraordinario proyecto. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a